Bien, gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos. Dios bendiga a todas mis hermanas. Y Dios bendiga a todos los que hoy se van a prestar para meditar en esta palabra que nos habla de lo que es Dios, de la voluntad de Dios, de los tiempos de Dios, de las cosas que están profetizadas, de las que ya pasaron, de las que nos está tocando vivir y de las que en un futuro van a venir. Entonces hay muchas cosas en este libro en las cuales pues nosotros tenemos que, si queremos, pues vamos a conocer. Entonces todo empieza porque uno quiera. Hay quien lee este libro porque pues, a lo mejor no tiene otra cosa que hacer. Hay quien lo lee desde un punto de vista como cualquier libro, pero hay quien lo lee creyendo en Dios, teniendo ese sentimiento de respeto por esta palabra, y eso va a hacer que haya una relación entre Dios y el que esté leyendo las escrituras. Hay muchas cosas que se han hecho desde que llegó el tiempo de la modernidad. Incluso se han hecho edificios, universidades, donde se estudia la teología, lo relacionado a Dios. Hay muchas personas que hablan el tema que a Dios se refiere, pero desde un punto de vista humano, porque hay gente que lee y le aplica la ciencia. Hay quien lee, pero trata de buscar lo humano. ¿A dónde empieza lo humano? Pero este libro no se debe de leer así. Para empezar, tenemos nosotros que entender que el Evangelio, porque así se llama la parte que nos toca a nosotros, significa nuevas de salvación. Dios nos está dando una oportunidad para conocer su voluntad y poder ser parte del pueblo que Él está formando. Entonces, si yo leo este libro porque estoy creyendo, estoy anhelando de que Dios me dé oportunidad de poder estar un día con Él, y estoy creyendo de que esta palabra proviene de Dios, entonces el sentimiento que va a haber dentro de mí, que me va a hacer meditar en esa palabra, va a ser muy diferente. Porque dice la palabra del Señor, voy a leer aquí en la primera carta a los Corintios. En su capítulo 2, verso 14, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y eso es lo que hace la ciencia ahorita. Para la ciencia, lo que estamos creyendo nosotros los creyentes, pues ellos piensan que estamos mal, porque para la ciencia todo empieza con la evolución del hombre a través de los changos. Pero pues desde que Cristo vino hasta el día de hoy, pues yo no he visto que ningún chango se haya hecho humano. El chango sigue siendo chango y se muere siendo chango. Para los 1000 años, pues ya al menos ya hubieran tomado una forma diferente. ¿Por qué? Porque es la evolución. Sin en cambio, pues yo no he visto que ningún chango evolucione. Para la ciencia dicen, no, pues es que de ahí provino el hombre y ya comienza la historia a imaginarse cómo que por los huesos que encontraron, que fueron cambiando y que, bueno, entonces la ciencia y este libro son diferentes, tienen una narrativa muy diferente. Para la ciencia, pues nosotros estamos mal porque creemos que hay un creador el cual empezó toda una creación. Y pues ellos piensan que nosotros estamos mal. Y nosotros que leemos las escrituras, pues decimos, pues todavía los científicos, los estudiosos, pues todavía no pueden llegar a entender que hay un creador que hizo todas las cosas. Entonces, al leer este libro tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que lo podamos entender, pero no con una mente humana, sino con una mente espiritual. Ya vimos que dice que para el hombre natural, o sea, para todo aquel que fue creado, que no conoce de las escrituras, pues para él, el decir que esto es una locura, pues nos están diciendo que estamos locos. Pero para los que el Señor nos está concediendo el poderlo discernir espiritualmente, sabemos que eso es una verdad. Entonces, para todo aquel que quiera conocer de Dios, pues primeramente tiene que llegar a creer que esta palabra es de Dios. Y tiene que empezar por tener ese respeto por esta palabra, ese temor, porque este libro no es cualquier libro. Aquí está escrito lo que Dios quiso que llegara a cada uno de nosotros. Y a este libro, todo lo que leemos le llamamos palabra de Dios. Entonces tenemos que leerlo con mucho respeto, creyendo que eso proviene de Dios. Eso se llama fe. Entonces, por eso nos reunimos, para que cada día entiendamos un poquito más de lo que aquí está para nosotros. Hoy vamos a leer en el Evangelio según San Mateo. Acaba de pasar una tradición que muchísima gente la practica. No sé quién la habrá inventado, bueno, pero pues el Día de Muertos, y les hacen su celebración y la gente pues lo practica porque así lo enseñaron. Hay quien así creció desde niño con esas costumbres, y de adultos pues la sigue practicando porque pues no ha conocido la verdad. Entonces, pues
Como es muy bonito, porque hasta eso es bonita esa tradición de, no digo que está bien, digo que se ve bonito porque pues los adornos y los altares y lo que todo lo que ofrecen y todo lo que hacen. Humanamente pues se ve bonito, pero pues, para la escritura, los que conocemos de la escritura sabemos que no es correcto. Eso se llama idolatría. Pues para la gente que no conoce, pues la gente piensa que pone comida, pone no sé cuántas cosas en sus altares pensando que van a venir todos sus parientes que ya se murieron y les ponen tantas cosas para ofrecerlos. Y muchos lo siguen haciendo porque pues así lo creen. Pero cuando llegamos a esta palabra, entonces comenzamos a cambiar nuestros pensamientos y comenzamos a salir de nuestras ignorancias. Entonces los cristianos pues no celebramos nada de eso. Nada de eso porque pues eso ¿sabes? Delante del Señor está mal. El que ya se murió, ese ya no puede regresar de ninguna manera. Ese a donde quedó, ahí se quedó y no puede salir. Entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer otras cosas que se practican también. Y vamos a tratar de entender. Vamos a leer el verso 12 y el verso 13. Dice así la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Gloria al Señor Jesús. Bien, antiguamente se permitió, porque Dios, cuando le propusieron hacer una casa para él, la idea no le gustó mucho a Dios. Pero después le dijo al rey David: está bien, dice, van a hacer una casa de oración. Pero le dijo al rey: pero tú no la vas a construir, la va a construir tu hijo. ¿Y qué le dijo a David? Porque tus manos están llenas de sangre. Él era un hombre de guerra, el rey David, aunque era el ungido de Dios, pues él estaba en el tiempo de la conquista, había mucha muerte. Entonces, en los tiempos del rey Salomón se hace la primera casa de oración, a donde mucha gente participó, y todo se hizo voluntariamente, no fue una exigencia, no fue un decreto del rey a donde obligara a la gente a que diera por obligación, sino que les dijo: vamos a edificar una casa
para el Señor. Y el rey David le decía al pueblo: de lo recibido de tu mano te damos, porque todo proviene de Dios. Entonces se hace la primera casa de oración, y era tanta la alegría que tenía el pueblo de que le iban a edificar una casa a Dios, que todos traían y traían y traían, y tuvo que decirles al pueblo: ¿saben qué? Ya no traigan más, ya tenemos bastante. Traían oro, traían plata, traían muchas cosas. El pueblo estaba alegre de poder cooperar para que se hiciera la casa de oración. Y tuvieron que salir a decirles al pueblo que ya dejaran de traer, porque había más que suficiente. Entonces los tiempos cambian. Ahorita en ese tiempo, pues solamente queda las paredes que están allá en Jerusalén, lo que quedó del templo que se edificó. Fue destruido y solamente hay unas paredes que son las que dan testimonio de que pues ahí estaba el templo que se edificó, pero fue destruido. Para nuestro tiempo, estamos hablando de, para el hombre le ponen antes de Cristo y después de Cristo. Lo dividen en dos partes diferentes, una antes y la otra después. Bueno, a una le llaman la era cristiana. Bueno, pues en la era cristiana, a donde nos está tocando a nosotros vivir, pues no hay una parte en la escritura, o a lo mejor me falta leer más, pero hasta ahorita no he encontrado ninguna parte en la escritura a donde diga que edifiquemos casas de oración. Hay quien les llama templos. La escritura dice que el evangelio se predicaba en las casas, ahí se reunía la gente, pero pues no dice que edificaban o que se edifiquen casas de oración. Como hay muchísimos, hay unos lugares muy lujosos que el hombre hace en nombre de Dios, porque pues todo lo que hace el hombre siempre se lo etiquetan al Señor, y todo es para Dios. Pero bueno, algo debe de tener que nos pueda ayudar, un punto de reunión. Pero la escritura ya no habla de casas de oración, habla de que se va a edificar la tercera casa de oración, la que fue destruida. Hay una profecía que dice que va a ser otra vez construida, pero no habla de las costumbres que hacemos ahorita nosotros. Sin en cambio, bueno, pues hay quien edifica un lugar para reunirse, hay quien le pone el nombre de templo, hay quien le llama iglesia, pero nosotros estamos aquí para aprender. Vuelvo a repetir, hermanos, esto no es para criticar a nadie, no es para contender con nadie, no, esa no es la intención.
porque esa no es la voluntad del Señor. Estamos aquí para aprender. Bueno, en aquel tiempo, cuando existía la casa de oración que fue construida para Dios, ahí se hacían sacrificios, expiaciones por el pecado, ahí se leía la ley de Moisés, era un punto de reunión para todos los del pueblo de Israel. Pero en algún punto del camino a alguien se le ocurrió hacer negocio. Y como en la ley de Moisés pues estaba escrito de que de acuerdo al pecado, de acuerdo a tu petición era el sacrificio, y a veces sacrificaban algún toro o sacrificaban algunas aves. O sea, había diferentes sacrificios que se hacían allá en ese lugar que había sido edificado para Dios. Era un lugar pues sagrado. Entonces pues, había gente que venía de lejos a hacer sacrificio de expiación por el pecado, por alguna petición, y a alguien se le ocurrió pues ahorrarle el trabajo de traer un animalito de lejos, y pues comenzó a hacer su venta ahí. Aprovechando de la necesidad que hay, pues el que va a ofrecer una paloma, pues ahí había quien vendía palomas. Que si había que sacrificar un toro, pues ahí también había quien vendía toros. Y si había, no sé, ovejas, pues a alguien se le ocurrió, y en aquel tiempo existía algo que se llamaba como trueque, o sea, cambio. Tú me das algo y yo te lo cambio por esto. Por eso dice que había cambistas, había gente que se dedicaba a eso. Pero era un negocio. Alguien lo comenzó a ver como un negocio muy lucrativo, aprovechando que llegaba la gente a sacrificar a nuestro Dios, pues alguien comenzó a hacer negocio. Y cuando llega Jesús a la casa de oración, ve todo lo que estaba pasando. El negociazo que había en nombre de Dios. Porque todo lo hacían allá para Dios, están dentro de la casa de oración, pues todo era para Dios, todo se le etiquetaban a Dios, pensaban que a Dios todo eso le estaba agradando. Pero cuando llega Jesús y ve todo lo que estaba pasando allá, ¿qué fue lo que les hizo? En otro evangelio dice que hizo un atado y comenzó a darles a todas aquellas gentes y a aventar sus cosas y a tirar todo eso, porque se enojó de el negocio que ya tenían adentro de la casa de oración. ¿Cuántas cosas no se hacían en nombre de Dios, aparentemente para Dios, dentro de un lugar sagrado?
Y dijo el Señor, verso 13, y les dijo, fíjense bien, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, ¿cuántas cosas no ha hecho el hombre desde que el Señor ascendió al cielo? Le han hecho lugares que le llaman iglesias, catedrales, han hecho muchos edificios aparentemente para Dios, porque hablan de Dios. El problema es cuando se convierte en un negocio. Ahorita hay muchos negocios en nombre de Dios. Solamente le etiquetamos a Dios y ya. Es para Dios. Hay quien edifica un lugar de reunión para el servicio del Señor. Porque para eso se deben de estar construyendo. Si es que alguien construyó un lugar, pues tiene que ser para el servicio del Señor. Pero a veces pasa lo que pasaba en aquel tiempo en la casa que fue hecha para Dios. Aprovecha que va mucha gente y también hay quien hace negocio. Utilizan esos lugares también para hacer centavos y le etiquetan, no, pues es para Dios. Y llegan a vender de todo. Hay lugares a donde los cantantes que se dicen cristianos aprovechan esas reuniones para vender también su material. Antiguamente se vendían los famosos CDs, hoy no sé qué se venderá. Hay quien vende libros de historias, como dicen, bíblicas. Hay quien vende Biblias. Hay quien vende, hay de todo. Hay lugares a donde es curioso de que se presten para hacer comercio. Y no llegamos a entender que si se edificó, pues se edificó para Dios. Y ese lugar, si es que lo queremos comparar con la casa de oración que se edificó para el Señor, era una casa de oración. Así dice el Señor, mi casa, casa de oración será llamada. Entonces, si alguno construye algo, pues debe de entender que ese lugar, pues va a ser una casa de oración. ¿Para qué va a servir? Pues para orarle a Dios.
no es un lugar para aprovechar que va la gente y se reúne la gente y hacer negocio. Ah, es que somos puros cristianos y ya, con eso ya pensamos que ya no estamos haciendo las cosas bien. Mal, perdón. Entonces hay muchos lugares a donde hasta le ponen nombres que están aquí en las escrituras. Los famosos talentos. Yo no sé a quién se le ocurrió poner talento a un comercio. No, si se llega a edificar un lugar de reunión, pues debe de ser para el servicio del Señor, no para hacer negocio. Hay quien dice, pues es que estamos vendiendo para construirlo. No, la casa de oración cuando se construyó, la primera que se construyó, no vendieron ni hicieron negocios para edificarla. ¿Qué hicieron? Voluntariamente dieron y se hizo la casa de oración porque todos tenían la voluntad para hacerla. Ahora digo, pues si hay quien quiere hacer una venta para poder tener unos centavos y poder cooperar para que se edifique un lugar de reunión, pues hay otros lugares a donde se puede hacer. No esos lugares que se están edificando en nombre del Señor. Entonces hay muchas gentes que ya se les quedó la costumbre y pues hacen sus famosos talentos. Pero la escritura dice que al Señor no le gustó que ese lugar que se construyó para orar a Dios hubiera gente haciendo negocio. Casa de oración será llamada. Entonces cuando nosotros estamos en ese lugar y comenzamos a vender, estamos cometiendo el mismo error que ellos cometieron. Entonces, a veces no se medita en lo que uno hace. Pero para eso está esta palabra. Bien, ahorita la casa de oración que había fue destruida. Vamos a leer aquí en la primera carta de los Corintios. Capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer el verso 16 nada más. Dice la palabra del Señor así. Es una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta. O sea, ¿no lo saben? Pues hay quien no lo sabe.
Pero hay quien sí tiene conciencia de que pues sí somos templo de Dios. Ya no es una construcción, no. Ahora nosotros somos un templo a donde habita el Espíritu de Dios. Aquí está dentro Dios. Somos templo de Dios. Entonces, como templo de Dios, pues tenemos que estar haciendo las cosas que Dios quiere que estemos haciendo. Porque si Él nos hizo como templos para poner ahí su Santo Espíritu, mire, vamos a leer aquí en el libro de los Efesios. Lea lo que dice la Escritura, capítulo 2, verso 10. Bueno, acuérdense que Él nos pregunta, ¿no saben ustedes que son templo? Bueno, pues si no lo sabíamos, ya lo sabemos, somos templo de Dios. ¿Y el Espíritu Santo, a dónde está? Pues adentro del templo, adentro de nosotros. Y adentro de nosotros pues tiene que haber sacrificios para Dios. Por eso a veces cantamos un himno, se lo ofrecemos a Dios. ¿Dónde está Dios? Pues Dios está dentro de nosotros. Si cantamos, cantamos para Dios. Si oramos, oramos para Dios. Porque el Espíritu Santo debemos de entender que está en nosotros. Aunque ya sabemos que primeramente tenemos que tener conciencia de que ya lo tenemos. Hay quien piensa que lo tiene, pero todavía no lo tiene. Bien, vamos a leer en el capítulo 2 del libro de los Efesios, el verso 10. Dice así la palabra del Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora este templo que Dios creó, porque primeramente, pues les vuelvo a repetir, es un proceso para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros. Primeramente tenemos que oír el Evangelio. Si creemos y nos bautizamos, entonces vamos a recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que creer? Ya lo hemos oído en otros en vivos. Como dice la Escritura. No como uno quiera creer, no, como dice la Escritura. Entonces, en todo este proceso tenemos que creer como dice la Escritura. Tenemos que llegar a renunciar a este mundo lleno de maldad, arrepentirnos de lo que pudiéramos haber hecho, reconciliarnos con Dios para poder recibir el Espíritu Santo. ¿Quién va a hacer todo esto? Pues lo va a hacer Dios. Dios va a hacer de nosotros un templo. Entonces hay gente que a las construcciones les pone templo. Así ponen, es que voy al templo, no. Templo es cada uno de los creyentes. Por eso dice nuestro hermano, que no saben que ustedes son templo. No somos bueno, somos algo que Dios está construyendo, que Dios creó. Pero no somos
No somos una construcción hecha por las manos de los hombres, no. Somos hechura de Dios, como dice acá, porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Dios a través del Señor Jesús. Ahora, dentro de estos templos tiene que haber obras buenas, como en aquel tiempo en la casa que se edificó. Lo que se tenía que hacer dentro de la casa de oración, pues tendría que ser cosas que a Dios le agraden, porque es un lugar santo. Entonces, ahorita que nosotros somos templo, pues tiene que haber cosas buenas, o tenemos que estar haciendo cosas buenas. Tenemos que utilizar este templo para cosas buenas, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. No tenemos que utilizarlo para otra cosa, ¿no? Sino para cosas buenas. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, todo aquel que es creado por Dios a través de Jesús, porque el arrepentimiento es algo que Dios produce en nosotros. Se predica el Evangelio. Acabamos de leer que para unos nosotros estamos mal de la cabeza, estamos locos, pero para otros no. No, porque Dios nos permite discernirlo con una mente diferente. Entonces, este evangelio se predica porque así le plació a Dios que fuera. Romanos capítulo 1. Voy a leer versos 16 y verso 17. Dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, así le plació a Dios que se predicara su palabra, que se hablara de su palabra. En el Evangelio se revela lo que para Dios es justo. ¿Qué es esta palabra? Esto es el Evangelio. Y se predica por fe y para fe. O sea, para el que quiera creer, para el que lo crea. Yo soy creyente porque lo creo. Eso es lo que me hace creyente. Creo que esa palabra es verdadera. Creo que hay un Dios que hizo todas las cosas. Creo que Dios, en su voluntad, a cada uno de los que está creyendo, Dios lo hace templo. Dios lo hace un lugar para que habite su Espíritu Santo. Entonces ya no está en otro lugar. No. Yo escucho que dice la gente, y vino el Espíritu Santo, y se llenó el Espíritu Santo, se derramó. Pues ¿a dónde está el Espíritu Santo? Para que se haya derramado, pues está en nosotros.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la gente dice, se derramó el Espíritu Santo? ¿Cómo se va a derramar? ¿De dónde saca que se derrama el Espíritu Santo? La Escritura dice que está en nosotros. Pues, ¿qué es lo que pasa cuando alguien comienza a brincar, cuando alguien comienza a hacer cosas? Tiene, pues no es que se esté derramando, algo está pasando. Entonces a veces le ponemos nombre y lo etiquetamos, todo se lo etiquetamos a Dios, todo lo hace Dios, pero no todo lo hace Dios. ¿Por qué? Porque hay lugares que el hombre está haciendo y lo está haciendo para negocio. No, Dios lo está haciendo. Hay lugares que se llaman, hay lugares que le ponen casa de oración, pero hay negocio adentro. Hay gente que se hace millonaria por el evangelio. Hay gente que llega a tener hasta su avión propio. Porque ya agarró el evangelio como un negocio. Ya la palabra de Dios dentro de él ya es un negocio. Ya en su mente tiene un signo de pesos. Ya no lo hace con ese sentimiento que al principio les estaba yo explicando. Leer las escrituras es leerlas y darle el respeto a Dios que merece. Leer las escrituras es leerlo creyendo que es la palabra de Dios con todo respeto. Leer las escrituras es la que va a cambiar nuestra vida y nuestras maneras de vivir y de pensar, como dice Santiago, pero sean hacedores, no oidores de esta palabra. Entonces, pues depende de nosotros, es el uso que le estamos dando al lugar que Dios creó para poner el Espíritu Santo. Hay quien piensa que lo tiene, por eso digo, hay quien piensa que lo tiene, pero en realidad no lo tiene, porque si lo tuviera, no estuviera haciendo esas cosas. Ahora, si lo tiene y lo está haciendo, pues es momento de que recapacite para que deje de hacerlo. Lo que es de Dios, pues debe de ser para Dios. Por eso el Señor dice que el Espíritu que puso en nosotros, ¿cómo dice la Escritura? Nos anhela celosamente. Así dice la Escritura. No nos quiere compartidos el Señor. Voy a leer Santiago capítulo 4, verso 5. Escuche que dice la palabra del Señor. A toda la comunidad que componemos, los que nos llamamos cristianos,
de todo lugar a donde estén perseverando. Esa palabra es para todos nosotros. Voy a leer en la epístola de nuestro hermano Santiago, capítulo 5. Es una pregunta, está entre signos de interrogación. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Primeramente tenemos que entender que Dios es el que hizo en nosotros morar al Espíritu Santo. Acuérdense que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Un lugar a donde está adentro el Espíritu Santo de Dios. Y si es así, entonces este templo debe de hacer solamente cosas buenas, cosas que Dios apruebe. Porque todo lo que hagamos lo vamos a hacer para el que está dentro de nosotros, para el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, que Él nos anhela celosamente. ¿Quién? El Espíritu que vive dentro de nosotros, que Dios puso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, las obras que Dios preparó para que nosotros estuviéramos haciendo. Hay cosas que nosotros tenemos que estar haciendo. Y hay cosas que ya no debemos de estar haciendo. Entonces, que Dios nos ayude para que solamente estemos haciendo las cosas correctas. Entonces, pues ya no debemos de prestar estos templos para hacer negocios en nombre de Dios. Ahorita se está acercando un mes que muchos lo esperan ansiosamente. Y van a celebrar algo para Dios, o así lo piensan. Muchos van a celebrar el nacimiento de Cristo. Debería de ser, si fuera así, pues debería de ser un día especial. Un día a donde se hagan puras cosas buenas, puras cosas santas, todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿cuántas cosas se hacen en este mes en el cual la gente piensa que nació Jesús? Por todos lados es negocio. Y ahí está la gente que cree en Dios, preparándose, haciendo negocio.
porque van a ser el Señor. Y es triste que muchos participen de estas costumbres que nada tienen que ver con el Señor. Porque para empezar, Él no nació el 24 de diciembre. Aquel que lo enseña, pues está en un error, porque Él no nació el 24 de diciembre. Ya les explicaba yo el otro día, no abiertamente porque no de eso estábamos hablando, pero yo les estaba diciendo que el 24 de diciembre, hace bastantes siglos, se practicaba un festejo pagano. No sé qué tanto hacían en esas celebraciones, pero era una celebración al sol, que se le llamaba a esas fiestas Saturnalias, el 24 de diciembre. Entonces, cuando se hace el concilio con el emperador Constantino, que él era un político, a donde decretan que dejen de perseguir a los cristianos, aparece entonces que para unos dejan el 24 de diciembre como el nacimiento de Cristo. Y para otros que seguían en sus costumbres, pues siguieron practicando el 24 de diciembre como una costumbre de adorar al sol. Pero Él no nació el 24 de diciembre. La Escritura no da una fecha exacta del nacimiento de Cristo, precisamente porque Él, una de las cosas que condena es la idolatría. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿O qué es la idolatría? Pues es idolatrar algo. Entonces, hay quien sacrifica, hay quien hace festejos, hacen muchas cosas como costumbres. Entonces se viene la fiesta grande en nombre de Dios. Para empezar, pues está basada en una mentira. Para empezar. Y en segundo lugar, ya hicieron de Dios, del nacimiento según de Dios, todo un negocio. ¿Qué tanto se hace en una celebración a donde la gente piensa que nació Cristo? Hay quien sale a golpes, hay quien sale pleiteado, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, la mayoría de la gente se emborracha. Hasta si no tiene dinero, ven dónde sacar dinero para comprar, porque ya es una costumbre que tienen de que pues tiene que hacer su cena. Pero ¿por qué se tiene que hacer una cena cuando nace el Señor? Desde un principio, las cosas que son de Dios, pues tienen que ser para Dios. Dios es celoso. Para los
los que ya hemos creído, para los que por la misericordia de Dios hicimos un pacto con Él a través del bautizo, pues tenemos que entender que las cosas que hagamos las estemos haciendo para Dios. Y no caigamos ahorita en un comercio ya modernizado, porque pues la verdad hay lugares a donde aprovechan para hacer sus ventas. Ya no lo hacen para Dios, lo hacen pues porque son comerciantes. Entonces, lo que es de Dios siempre va a ser de Dios. Dice lo que leímos en la Escritura, que Él nos hizo a través de creer en Cristo. Dijo el Señor, el que crea en mí, como dice la Escritura, iba a recibir ese Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor se va, regresa de manera espiritual y ahora está en nosotros. Y todo esto lo hizo Dios. Dios nos hace templos, nos hace una casa donde va a habitar el Espíritu Santo de Dios. Dentro de esta casa tenemos que cuidar de no estar haciendo cosas indebidas, porque el templo del Señor es un lugar santo. Entonces, si es un lugar santo, pues así tenemos que tratarlo, como un lugar de respeto. Vamos a leer otra parte de la Escritura. Dice el verso, voy a leer 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Dice así, y también es como una pregunta. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya este cuerpo ya no nos pertenece. Dice la Escritura, fuimos comprados a precio de sangre. La sangre preciosa del Señor. Entonces, pues no tenemos que ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tenemos que ver en no dejarnos arrastrar por las costumbres del mundo. No, todos los días son de Dios o deben de ser para Dios, no solamente un día cada año. Y lo que llegáramos a hacer, pues tenemos que hacerlo siempre, en todo tiempo, para el Señor.
Vamos a leer en el libro de los Romanos, en su capítulo 6. Ya nos ganó el tiempo, ya solamente voy a leer. Este texto, capítulo 6, verso 12 y verso 13, dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque pues acuérdense que somos templo del Espíritu Santo de Dios, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, todo lo que hagamos ya tenemos que hacerlo con entendimiento. Ya no tenemos que prestar nuestro cuerpo mortal, porque sabemos que ya no es de nosotros para empezar, y que es un templo donde mora el Espíritu Santo de Dios y a donde se debe de estar haciendo las cosas para Dios con temor. Y que las partes de nuestros cuerpos tampoco las estemos prestando para hacer las cosas que no nos convienen hacer. O sea, no tenemos que estar haciendo cosas que a Dios no le agraden. Hay muchas gentes que lo hacen porque precisamente ignoran la palabra de Dios. Y hay otros, aunque la sepan, de todos modos lo hacen. Pero, pues ahora sí que cada quien le va a dar cuentas al Señor. Entonces, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con el entendimiento de que a Dios no le agradó lo que hacían. Pues no digo que todos, algunas personas que se amistaban con el mundo. Porque ahí en el libro de Santiago, cuando tengan la oportunidad, leanlo, del capítulo 4, del verso 1 en adelante, dice: almas adúlteras. Dice: ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y luego hasta donde dice que el espíritu que puso en nosotros es celoso. Entonces todo lo que estemos haciendo tenemos que entender que ya tenemos que estar haciéndolo como un sacrificio de todos los días, porque el Espíritu Santo de Dios, para los que ya tenemos conciencia de que está en nosotros, para Él. Y el último texto que vamos a leer esta vez, Colosenses capítulo 3, verso 23. Dice así y la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 23 y 24. Entonces, pues, se está acercando ya el mes a donde para muchos van a hacer compras y tienen la costumbre de hacerse regalos y
Y muchos piensan que pues es que es para Dios porque pues el Señor nació el 24 de diciembre. Entonces, pues todo lo que empieza mal, a veces mal termina. Para empezar, pues todo empieza con una mentira. Por eso es que hay muchas muertes en esos días. Hay muchas cosas feas. A veces a otro día nos enteramos de que pues uno mató al otro, el otro se peleó con este, salieron peleados, salieron golpeados y pasan muchas cosas feas. Digo, bueno, pues si era para Dios, pues debería a otro día debería de amanecer todo bonito. ¿Por qué? Pues porque adoramos a Dios y Dios debería de estar con nosotros contentos porque todo lo hicimos para Dios. Pero no, son costumbres que pues están bonitas humanamente hablando, pero no están establecidas por el Señor. No hagamos de Dios un negocio. Somos templos del Espíritu Santo y solamente lo tenemos que utilizar para el servicio del Señor. Dice el Señor que nuestros miembros los utilicemos para las obras justas. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. Dios quiera que lo hayamos podido entender cuál es la voluntad del Señor. Se viene acercando estas fechas a donde se practican muchas cosas. Y lo triste es que a veces, aun con todo y que tenemos el conocimiento de la palabra, pues todavía nos gusta seguir practicando, ya no en la ignorancia, sino arrastrados por las prácticas del mundo. Que Dios los bendiga. Los sigo invitando a todos a que no dejen de meditar con nosotros en la palabra del Señor. Recuerde de que estos en vivos no son para la contienda, no son para juzgar porque no somos jueces, no son para señalar a nadie, no, simplemente para meditar en qué dice la palabra del Señor. Todos podemos tener de alguna manera nuestra propia manera de pensar, pero el Señor dijo que todos tenemos que llegar a tener una misma mente y un mismo parecer. Esa es la voluntad de Dios, que todos seamos uno en Dios y en Cristo, uno. Y mientras cada quien piense como quiera pensar, pues hay quien piensa bien y hay quien piensa muy fuera de lo que Dios está estableciendo. Entonces todos necesitamos de Dios, hermanos. Si el Señor Jesús no les pone otra cosa, los invito para el próximo en vivo del día jueves a la misma hora. Si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Que Dios bendiga a todos los que van a ver este en vivo, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga a sus hogares, que los llene de bendiciones, que les conceda el que puedan entender cada día mejor la voluntad de Dios para que le podamos servir cada día mejor. Y en las cosas que nos estén costando trabajo, poder vencer, poder dejar, pues pedir la ayuda a nuestro Dios para que podamos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. El que pide, recibe, y el que busca, halla. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo en vivo.